nosotros queremos definir algo, podemos utilizar diversos métodos para definir eso. Uno de los métodos más famosos para definir alguna cosa o algo es por género próximo y diferencia específica. Esto se utilizaba ya desde la filosofía antigua. Pongo un ejemplo de esto, de este tipo de definición de género próximo y diferencia específica. Para definir al hombre en la antigüedad utilizaban este método. ¿Qué es el hombre?, decía Aristóteles. El hombre es un animal racional. ¿Cuál es el género próximo al hombre? Animal. ¿Y cuál es la diferencia específica? Racional. Esto es definir por género próximo y diferencia específica. ¿Qué es lo que más se parece al hombre? El animal. ¿Por qué? Porque al igual que todos los seres vivos de la naturaleza, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero esto lo comparten las plantas también. Los animales, además de nacer, crecer, reproducirse y morir, sienten dolor, alegría. El hombre también. Entonces, ¿qué nos diferencia de los animales? El uso de razón, dice Aristóteles. Esto es definir por género próximo y diferencia específica. El animal es lo más parecido, pero ¿cuál es la diferencia? La razón. Hoy vemos la segunda parte del primer relato de la creación, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero esta imagen y semejanza no puede ser solo la razón, como nos decía Aristóteles. Con Cristo nosotros vamos más allá. Con Dios nosotros vamos más allá de la simple razón. Dios no nos hizo simplemente seres racionales. La imagen y semejanza que tenemos con Dios, sí, la razón es parte, porque nosotros razonamos. Además de ser seres racionales, somos seres espirituales, con la capacidad de amar, con la capacidad de perdonar, con la capacidad de recibir y administrar la gracia de Dios, con la capacidad de ser generosos y de compartir con el otro. Ahí nosotros tenemos imagen y semejanza con Dios, no solo porque razonamos, sino porque nos parecemos a ese Dios de amor, como dice el refrán, de tal palo, tal astilla. Si Dios es amor, nosotros estamos llamados a ser amor también. Esa es nuestra imagen y semejanza con Dios. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando caemos en el pecado, nos dejamos arrastrar por la tentación, vamos perdiendo esa imagen y semejanza con Dios. Y vamos inventándonos nuestros propios preceptos, nuestras propias leyes, que es lo que critica Jesús en el Evangelio. Hipócritas, por cumplir sus propias leyes, dejan de cumplir las leyes de Dios. Y esto no solo pasaba en la antigüedad, esto sigue pasando hoy. Nosotros comenzamos a dictar, cuando nos alejamos de Dios, cuáles van a ser los mandamientos de nuestra vida, cuáles van a ser las leyes. Nosotros vamos a decidir qué es bueno y qué es malo. Y terminamos perdiendo la imagen y semejanza que teníamos con Dios. Dejamos de amar al prójimo, dejamos de perdonar. Y díganme si no es cierto. Cuando nosotros caemos en pecado, dejamos de amar a los demás. Y ya no creemos en el amor. Dejamos de creer en el amor de pareja, dejamos de creer en el amor de amistad, dejamos de creer incluso en el amor de familia y la familia se desintegra. Cuando nos alejamos de Dios y nos dejamos llevar por la ira, por el pecado, dejamos de perdonar. Perdemos la capacidad de perdonar que Dios nos ha dado y que Él mismo nos demuestra cuántas veces nos perdona. Y ya no perdonamos al que nos hizo una mala jugada. Ya no perdonamos al que nos mintió. Y el perdón desaparece de nuestra vida. Y comenzamos a construir nuestras propias leyes alejados de Dios. Pero esto simplemente nos termina esclavizando. Parte también de esa imagen y semejanza que Dios nos dio es la libertad.
Y la libertad verdadera consiste en hacer el bien. La libertad no consiste entre elegir entre el bien y el mal, porque cuando nosotros elegimos el mal, perdemos la libertad, quedamos esclavizados en el pecado. Cuando nosotros elegimos el bien, quedamos libres y no hay nada más rico que la libertad. Saber que no hay culpa, saber que no hay ataduras, saber que no le debo nada a nadie porque simplemente hago el bien. Ahí soy libre. Pero cuando elijo el mal me vuelvo esclavo del pecado y de mis propios mandamientos. Y esos pecados y esos mandamientos que yo me invento no me permiten realizarme como persona, no me permiten alcanzar la plena felicidad. Por mucho que vaya superando dificultades en la vida, por mucho que me vaya superando profesionalmente, si soy esclavo del pecado y de mis mandamientos, termino siendo infeliz. Y por eso hay tantas personas infelices caminando por el mundo, porque no son libres, porque perdieron su imagen y semejanza con Dios. Pidámosle al Señor recuperar esa imagen y semejanza, caminar en estado de gracia y cada vez que pecamos acudir al sacramento de la reconciliación para volver a ese estado de gracia que me permite tener esa imagen y semejanza con Dios. Amén.